alabanza y adoración es esa manera inexplicable de expresarme delante de Dios. Es postrarnos de rodillas delante de Dios. Es un momento muy especial en donde todo deja de existir y Él es el centro. Es la manera donde yo le entrego mi talento a Dios. Es la expresión que Dios le dejó al ser humano para proclamar su grandeza. Es una experiencia de vida y amor genuino hacia Él. Es una expresión de admiración ante la grandeza de Dios y también es una actitud en la que rendimos todo nuestro ser para adorarlo a Él. Es fuerza, es paz, es fe. Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. ¡Iniciamos! Entre la espada y la pared. Estar en una situación muy difícil, sin escapatoria, sin respuesta, sin solución, sin salida, donde las esperanzas humanas son relativamente nulas, te hace estar entre la espada y la pared a ti. Y yo pregunto en esta tarde, ¿cuántas hemos estado en esa posición ya? ¿O cuántas estamos en esa posición hoy en día? Déjeme decirle que yo lo he vivido en carne propia. Y las lágrimas se me han agotado. Y la carga de estrés en mi vida ha explotado. Noches sin dormir. He tocado puertas en esos momentos duros de crisis y las puertas se me han cerrado. Y me he encontrado sola relativamente. Donde volteas a ver a tu derecha y a tu izquierda y probablemente tienes a tu familia y tienes a tus amigos, pero ni uno de ellos te puede solucionar tu problema. Y esos momentos duros de crisis, de tensión, de aflicción, me han llevado a mí. Yo no sé a usted, pero a mí, les voy a hablar de mí, a postrarme delante de la presencia del Rey de Reyes y decirle: no puedo, no puedo. Literalmente estoy entre la espada y la pared. No tengo escapatoria. Humanamente no puedo. Y cuando me he quebrado y cuando me he derramado y cuando me he humillado y cuando le he dicho: te necesito, no me dejes. No permitas que tu sierva quede avergonzada. Manda los escuadrones celestiales en ayuda para tu sierva. Él no se ha hecho esperar. Pero yo he tenido que llegar a la condición donde he tenido que doblar mis rodillas
Y he tenido que reconocer que sin Él yo no soy nada. Y que sin Él yo no puedo solucionar nada. Y cuando eso pasa, es cuando experimentamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Aquí estoy. No me ha dejado sola. No me ha dejado avergonzada. Y en medio de mis debilidades y de mis torpezas, porque muchas veces he sido torpe, Él me ha ayudado. Y he visto literalmente en mi mente cruzar una palabra que dice Ebenezer. Hasta aquí me ha ayudado. Hoy te pregunto, ¿cuál es esa situación que tú estás pasando tan difícil? Eso que te tiene a ti entre la espada y la pared. ¿Es una situación matrimonial donde ya te rendiste? Donde sentís que tus fuerzas se han acabado por estar luchando por ese matrimonio, pero ese hombre no cambia. Pero ese hombre te falla una y otra vez. Y sobran las personas que llegan a tu oído y te dicen: déjalo, divórciate, échalo. Y te sientes entre la espada y la pared, porque de por medio está lo que tú cargaste en tu vientre y lo que un día diste a luz. O tu situación es financiera. Llegó la nota de embargo de parte del banco. La cuenta está vacía. No hay ventas en el negocio y hay compromisos demasiado serios. O es una situación legal la que te tiene entre la espada y la pared, porque tú sabes que eres culpable y que la justicia viene contra ti. Yo no sé cuál sea esa situación que tú estás pasando, pero yo sí sé que si tú la rindes delante del Maestro, del que todo lo puede, de una manera inexplicable, vas a salir victoriosa. ¿Sabes por qué, mujer? Porque Dios no trabaja como el mundo trabaja. Porque Dios no trabaja bajo una lógica. Dios trabaja en base a una promesa y a una palabra. Y déjame decirte que toda aquella que carga una palabra de parte del Señor va a ver la gloria de Dios a su favor. ¿Dónde están las embarazadas de una palabra del Señor? ¿Dónde están aquellas que Dios le ha dicho: te voy a bendecir, voy a cambiar la vida de tus hijos? ¿Dónde están aquellas que Dios le ha dicho: no te preocupes, que tu esposo yo lo traigo a mis pies porque lo traigo? Las que cargan una palabra de parte del Señor. Una cosa importante en medio de una crisis que te tiene entre la espada y la pared es tu reacción ante eso. Déjame decirte que de tu reacción dependerá la solución. La que reacciona llorando, la que reacciona deprimiéndose, la que reacciona buscando solución donde no la hay, la que reacciona confiando en el hombre, no va a recibir solución. Pero aquella que reacciona doblando sus rodillas
y diciéndole al Señor: aquí estoy postrada ante tu altar, aquí estoy necesitando de tu intervención, ella verá respuesta de parte del Señor a su problema. Déjeme decirle que la Biblia nos habla de 3 reyes. Y yo estaba estudiando y yo le dije al Espíritu Santo: dame una palabra para las mujeres. Y no quiero hablarles de mujeres de la Biblia, porque casi siempre en los eventos de mujeres es solo de mujeres de la Biblia. Quiero hablarles una enseñanza que si son hombres los que nos van a enseñar, pues gloria a Dios. Y me llevó a Segunda de Reyes, capítulo 3. Y ahí aparece la historia de 3 personajes que eran reyes y emprendieron un mismo propósito. Resulta que el rey de Moab se levantó en contra del rey de Israel para destruirlo, para arrebatarle el reino. Y entonces el rey de Israel, viéndose acorralado, porque el pueblo de Moab era grande y su ejército era grande, vino al rey de Edom y al rey de Judá y les pidió ayuda, apoyo para poder ir en contra del rey de Moab. Y estos 2 reyes le dijeron: claro, nosotros te apoyamos, iremos contigo y nuestro ejército también. Y entonces el rey Josafat, que era el rey de Judá, le dice: ¿cuál es la ruta que vamos a tomar para ir en contra de los moabitas? Y el rey de Israel, sin meditar, sin pedir dirección al Señor, dice: nos vamos a ir por el desierto de Edom. Él no midió, simple y sencillamente tomó la decisión, como muchas veces nosotras la tomamos, sin consultar si papá está de acuerdo que nos vayamos por esa dirección o no. Y él dijo: nos vamos por aquí. Se pusieron de acuerdo y emprendieron su viaje. Y yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Segunda de Reyes, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 9 al 11. Dice la palabra del Señor: fue así como los reyes de Israel, de Judá y de Edom se pusieron en marcha. Durante 7 días anduvieron en el desierto, hasta que el ejército y los animales se quedaron sin agua. ¡Ay!, exclamó el rey de Israel. ¿Cómo exclamó ante el problema? Dígalo más fuerte. ¿Cuántas veces usted ha dicho: ay, Señor, ¿por qué me vino a mí esta prueba? Y todavía no te quedas ahí. ¿Por qué no se la mandaste a la vecina? Pues el rey de Israel dijo: ¡ay!, exclamó, el Señor ha reunido a 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Pero Josafat,
¿Cuántas mujeres con el espíritu de Josafat hay en este lugar? Al final de la prédica usted me va a decir: yo lo porto el de Josafat, o porto el del rey de Israel, o el del rey de Edom. Pero Josafat preguntó: ¿acaso no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Y un oficial del rey de Israel le contestó: aquí cerca está Eliseo, hijo de Safat, el que servía a Elías. Mujeres de altar, en pleno desierto, los 3 reyes junto con su ejército y sus animales se quedaron sin agua. Y no hay cosa más terrible, yo no sé si a usted le ha pasado, que usted, su cuerpo humano le esté pidiendo agua y no haya. Es feo sentir esa sensación. Entran en una situación crítica de vida o muerte, donde habían 2 panoramas. Pero sea cual sea el panorama que ellos tomaran, ambos panoramas lo llevaban a un mismo estado, que era la muerte. Si se regresaban, morían de sed, porque en todo el camino de regreso no había agua. Y si seguían avanzando para Moab, iban a morir de sed también, porque no iban a encontrar agua. Y entonces están en una crisis entre la espada y la pared, en medio de un desierto donde no hay agua ni para la derecha, ni para la izquierda, ni para el norte, ni para el sur, ni para el este, ni para el oeste. Dígale a su vecina: ay. La ciencia dice, los estudiados del cuerpo humano dicen que el ser humano puede pasar muchos días sin probar un bocado de comida, pero no puede pasar mucho tiempo sin agua. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está compuesto por el 60% de agua. Estos 3 reyes y su ejército se encontraron en esa crisis terrible. Y según el pasaje que leímos, yo puedo identificar 3 reacciones distintas en cada uno de ellos. Y yo quiero que usted capte esto. Yo les decía al principio que en medio de la crisis, según como sea, tu reacción va a ser tu solución, ¿verdad? Pues hoy vamos a estudiar cómo reaccionó cada uno de estos reyes. Y voy con el primero, el rey de Israel, que era el rey emproblemado. Y es quien toma la decisión de escoger el desierto como ruta de llegada hacia Moab. Él no se puso a pensar de que en un desierto la falta de agua es terrible. No, él se dejó ir. Él no midió nada. Dígale a su vecina: una mala decisión te llevará a estar entre la espada y la pared. En el capítulo que leíamos, usted se puede dar cuenta que la reacción del rey de Israel fue una reacción de queja. Ay, en el griego la palabra ay significa
pobrecito yo, Dios se olvidó de mí. Dios nos trajo hasta aquí para entregarnos en manos de nuestros enemigos. Este rey se quejó frente a esa crisis. ¿Y quién fue el que tomó la mala decisión? Él mismo, el rey de Israel. Y después se estaba quejando y echándole la culpa a Dios de sus malas decisiones. Así como este rey, hay muchas personas y algunas cuantas entre medio de ustedes que en medio de las crisis solo son quejas y quejas y quejas. Le echan la culpa a Dios, le echan la culpa al marido, le echan la culpa a la suegra, le echan la culpa a los hijos, hasta el chucho de la casa. Buscan culpables por todos lados y no reconocen que quien la regó fueron ellos. Son expertos en buscar culpables. Son expertos en señalar, pero no reconocen sus errores. Tienen mentalidad infantil porque no reconocen sus fallas. La madurez no la determinan los años. La madurez la determina la aceptación de tus responsabilidades. Aquella persona que no asume responsabilidades es una inmadura. Cuando uno la riega y tiene que reconocerlo y tiene que pedir perdón. Pero cómo nos cuesta, ¿verdad? Reconocer y aún más decir perdóname, te grité, te insulté y yo fui la del error. No nos gusta aceptar. Hay niños entre 10 y 12 años que son más responsables que las adultas de 40 y 50 años. Porque muchos niños de estos, cuando cometen un error, lo declaran y dicen: mamá, perdóname, papá, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Pero la vieja de 40 y 50 y 60 y 70 años, que ya huele a ciprés, ya anda la calaca detrás de ella y todavía no reconoce. Es una niña vieja de edad, pero niña, por no reconocer sus responsabilidades. Número 2, la segunda reacción que identifiqué es la del rey de Edom. La primera dijimos, el rey quejista, el rey que toma malas decisiones, el rey que le echa la culpa a todo el mundo, pero él no reconoce sus errores. ¿Cuántas se identifican? Nadie levanta las manos. Número 2, el rey Edom. La reacción de este rey en el pasaje que leímos, ustedes vieron el nombre de él en algún momento de reaccionar, ¿verdad que no? Porque la reacción de él fue enmudecida. El desierto que escogió el rey de Israel pertenecía a los lindeles, a las dimensiones del rey Edom. Acuérdese que escogió el desierto de Edom. Ahora yo digo, ¿por qué este rey
no le dijo al rey de Israel: oye, ese desierto es inmenso. Tú estás loco. ¿Cómo tú crees que nos vamos a ir por ahí para no encontrar agua y morirnos de sed? Pero conociendo su territorio, conociendo la realidad, se quedó. No dijo nada. Le comieron la lengua a los. Si analizamos ante la crisis, este rey no sumaba para nada. Este rey representa a aquellas personas que se comportan de una manera indiferente ante la crisis. Usted como esposa se puede estar desvelando, afanando para solucionar un problema, pero el esposo que tiene el espíritu del rey de Edom no le va ni le viene, y usted ahogándose, hasta el hambre se le quita, y lo que usted no se comió se lo come él, y él brilla por su ausencia. Puede estar viendo el riesgo, el peligro, que la casa le está cayendo encima, pero él no dice. ¿Usted conoce ese tipo de personas? Ese tipo de personas que pueden estar viendo y que están sentadas aquí frente a mí, que hay muchas allá afuera que van rumbo al infierno, pero no abren su boca para evangelizarla. Ya se me puso seria, pero es la realidad. Yo te pregunto algo tan sencillo. En esta semana, ¿a cuántas personas evangelizaste? Dios sabe. ¿A cuántas personas tú le dijiste: Dios te ama, congrégate, busca de Dios? Hay una solución para tus problemas y se llama Jesucristo. Él es el mejor abogado. Él es el que no pierde ni un caso. Él es el que restaura lo que fue derribado de parte del enemigo. ¿A cuántas personas tú le hablaste de Jesús en esta semana? ¿O actúas como el rey Edom, enmudecido por Satanás? La responsabilidad de ganar almas es tuya y es mía. Hay un sinnúmero de mujeres que el enemigo ya está celebrando porque sabe que las tiene en sus manos y que van derechito al infierno. Y muchas de ellas son vecinas tuyas. Y muchas de ellas son compañeras de trabajo tuyas. Y muchas de ellas hasta llevan tu propia sangre. Y muchas de ellas son aquellas amiguitas desde el colegio. ¿Y tú qué has hecho por ganártelos para Cristo? Dime, ¿tú qué has hecho? Cuando tú eres una mujer agradecida con Dios, no te vas a cansar de hablar de Él. Y un negocio puedes tú estar haciendo, pero tú le vas a estar dando la gloria a Dios. Y vas a estar diciendo: yo era así como esta persona. Yo era una mujer que no tenía nada, pero a mi Dios se le plació bendecirme. Y Dios es quien me sostiene, y Dios me ha ayudado. Han venido pruebas, claro que sí, pero en medio de esas pruebas yo he visto la mano poderosa del Rey de Reyes sacarme a flota y sacarme victoriosa.
Yo recuerdo que allá como por el 2018 yo visité una entidad bancaria porque estaba comprando una propiedad y tenía que firmar el crédito. Y la ejecutiva que me atendió, yo comencé a hablar con ella. Y de lo menos que hablamos fue del negocio. Y comencé a hablarle de Dios, a contarle mis experiencias, las bendiciones, cómo Dios me había levantado. Y esa mujer lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y lloraba mientras yo hablaba. Y estaba pasando una situación difícil en su vida, porque tú no sabes realmente que cuando tú hablas de Dios y de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, esas palabras son medicinas al alma de aquella que está enferma y está necesitando del Señor. Y mientras yo hablaba, esa mujer lloraba y no paraba de llorar. Y había que firmar. Y yo le dije, ¿sabes qué? No puedo el día de mañana porque yo tengo un evento en mi iglesia que se llama Mujeres de Altar. Es exclusivo para mujeres. Llégate al evento y ahí yo te voy a firmar rapidito. ¿Qué usé yo? Una estrategia. Porque yo sabía que si esa mujer entraba por las puertas de esta iglesia y escuchaba la palabra y escuchaba las alabanzas, esa mujer iba a ser abrazada por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y así fue. Ella vino al evento, vino un poquito tarde. Resulta que a la hora de los que hubo, yo tuve que salir corriendo porque se me presentó una situación y yo no le firmé. Y entonces yo le dije, mañana hay culto, llégate al culto y ahí te firmo. Pero ya no vino ella sola, trajo a su esposo. Y desde entonces, del 2018, esa mujer y su familia pertenecen a esta iglesia y aman esta iglesia y tienen muchos milagros que Dios les ha dado en esta iglesia. ¿Cómo? ¿Por qué están ellos en fraternidad? Por este instrumento que Dios usó. Haz que tu instrumento trabaje para cosas buenas, no para chambrear, no para criticar, no para levantar falsos testimonios en contra de otros, sino para bendecir, para contar de las bondades que Dios ha hecho contigo. Amén. El rey Edom practicaba la religión del avestruz. ¿Cómo así, pastora? El avestruz, ¿qué es lo que hace? Escarba ahí. Y una vez el avestruz metió la cabeza en el hueco que hizo. Lo que pasa arriba él no sabe nada. Así era el rey Edom. No lo movía nada, no lo preocupaba nada, no le interesaba nada. Hay personas parientes del rey Edom. Literal. Y aquí hay algunas, pero hoy se van a convertir. Amén. Número 3, la tercera reacción que identifiqué es la de Josafat, rey de Judá. Aleluya. La reacción de este rey fue: nos quedamos sin agua. Está seria la cosa. Pero yo no estoy dispuesto a morir en este desierto. Pero mi final no es aquí. Algo tiene que acontecer. Y vio hacia arriba
y el sol estaba más fuerte, nada de nubes. Y aunque la cosa se viera imposible, pero él dijo: yo no voy a morir en este desierto. Él no buscó culpable como el rey de Israel. Él buscó una solución. Acuérdense que dijo: ¿no hay acaso por aquí un hombre de Dios? ¿Qué estaba buscando él? Una solución. Fue un hombre humilde porque reconoció que él no sabía qué hacer para salir de esa crisis. Pero este hombre reconoció que había un hombre de Dios que podía ayudarles a guiarles con una palabra de parte del Señor para salir victoriosos. Y en medio de la crisis, cuando estás entre la espada y la pared, lo único que te sacará en victoria es una palabra de parte de Dios a tu vida. Es lo único. Eliseo representa al hombre de Dios, al profeta de Dios, a la mujer de Dios, al padre espiritual. A ese hombre que se llama tu pastor, a ese hombre que se llama el ungido, que Dios ha puesto a cargo del redil. Eso es lo que representa el pastor Luis para las hijas de esta casa. Ese hombre de Dios que cuando tú necesites una dirección, tú puedes con toda facilidad: ay no, pero es que yo ni lo veo al pastor. El que tiene sed, busque el agua. Usted está esperando que el pastor llegue de donde usted. ¿Quién es la necesitada? Si yo tengo sed, yo la voy a buscar. ¿Me entiende? Si me va a tocar esperarlo allá afuera, mientras él saca su carro y tocarle la ventana y le diga: hello, how are you? Pastor, necesito un consejo suyo. El que quiere una respuesta tiene que buscarla. Amén. ¿Qué hicieron los 3 reyes? Fueron a buscar al profeta Eliseo. Y déjeme decirle que cuando fueron a buscarlo, óigame lo que pasó aquí. A mí me voló la cabeza. Cuando el rey llega, el rey de Israel, el rey de Edom y el rey de Judá, ante la presencia de Eliseo, miren lo que le dice Eliseo al rey de Israel. Esto está en Segunda de Reyes, capítulo 3, del 13 al 16. Vamos a leer. Dice: ¿qué tengo yo que ver con usted? Usted viene a donde la pastora Silvia, donde la profeta Silvia, buscando una solución con 2 hermanitas en Cristo más. Y supóngase que yo la quedo viendo a usted y le digo: ¿qué tengo yo que ver contigo? Pero con una actitud pesada, hasta medio arrogante, medio discriminativa. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Menche, sujete su lengua. ¿Qué tengo yo que ver con usted? Váyase a consultar a los profetas de su padre y de su madre. El rey de Israel era hijo de Acab y Jezabel, y sus padres le habían rendido culto a los profetas de Baal y de Asera.
Y la palabra del Señor a principios del capítulo 3 de Segunda de Reyes dice que el rey de Israel había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. ¿El profeta lo sabía? Claro que lo sabía. ¿Y cómo, pastora? Porque Dios se lo dijo. Aquel que tiene una intimidad con el Padre, se le es revelado los secretos hasta de años pasados. Imagínese usted esto. Y luego dice: no, dijo el rey de Israel, pues el Señor nos ha reunido a los tres para entregarnos en manos de los moabitas. Sí que era terco, ¿no? O sea, no solo se quejó ante la crisis del agua, diciendo que el Señor los había llevado ahí para entregarlos en manos de los enemigos, sino que delante del profeta lo vuelve a declarar. Óigame usted esto. Y entonces sigue sin reconocer que la regó y sigue echándole la culpa al Señor. Y Eliseo le responde: tan cierto como que vive el Señor de los ejércitos a quien yo sirvo, te aseguro que si no fuera por el respeto que le tengo a Josafat, rey de Judá, ni siquiera le daría a usted la cara. Tremendo, ¿no? Al rey de Israel lo que le valió que Eliseo estuviera frente a él es que llegó acompañado de uno que era respaldado por Dios. Déjeme decirle que hay mucha gente que logra bendiciones por la gente que está a la par de ellos. Como este caso. Óyeme, para que un profeta te respete a ti, es porque verdaderamente ya fuiste escaneado de parte del Señor y pasaste la prueba. Ese profeta se había llenado de un perfume llamado obediencia. Amén. Cuando tú ante la crisis reaccionas correctamente, buscando una palabra, una dirección de parte de Dios, recibirás estrategias para tu milagro. Eliseo les dijo en Segunda de Reyes 3, 16 al 18, así dice el Señor: abran zanjas por todo este valle, pues aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua, de modo que podrán beber ustedes y todos sus animales. Esto, dijo Eliseo, es poca cosa para mi Dios, que además entregará a los de Moab en manos de ustedes. Y yo me imagino al terco del rey de Israel diciendo: este tipo está loco. Nos está mandando a hacer zanjas. ¿Y para qué? Si aquí no hay agua, si estamos en el desierto, si aquí no llueve. Este tipo está loco. Y quizás los del ejército con palas cavando para hacer las zanjas, como el profeta lo había dicho. Y lo más seguro es que él se reía, mientras que Josafat creía y decía: sigamos avanzando, que el milagro viene, nada hay imposible para Jehová. Aleluya. Y el otro,
pan sin sal, indiferente a lo que estaba ocurriendo en la atmósfera. Así hay mucha. Aquí la alabanza está preciosa, el mover del Espíritu Santo está lindo. Pero la del Espíritu de Don, y las demás, por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, gozándose en la presencia. Amén. Vuelvo a preguntar, ¿de cuáles es usted? Josafat, rey de Judá, Edom o rey de Israel. Espero que así sea. Segunda de Reyes 3:20, termino con esto. Y en la mañana siguiente, aleluya. ¿Dónde están los músicos? Y en la mañana siguiente, a la hora de la ofrenda, aquellas que son ticuizas. ¿Y eso qué, pastora? Véale el codo a su vecino y dígale, lo tenés calloso. Tanto ha dado la almaga espiritual ahí, nada, tú no aflojas. A la hora de la ofrenda, porque la ofrenda produce milagros. Échese a la bolsa esta perla. La ofrenda produce milagros. La palabra dice, a la hora de la ofrenda, toda el área se inundó con el agua que venía de la región de Edom. Dele una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. El milagro se dio. Claro que se dio, porque nuestro Dios es poderoso. ¿De dónde brotó el agua en Edom? Yo no le sé decir, pero Dios lo hizo. Y dejó con la boca abierta al Rey de Israel. Con la boca abierta deja el Señor siempre a los incrédulos. Pero los obedientes, los que cavaron las zanjas, los que creyeron en la palabra de Dios, esos verán el milagro del Padre. Esos verán la gloria de Dios en sus vidas. Esos, aleluya, verán el favor y la gracia de Dios con ellos. Los que creen, los que actúan, los que tienen fe. Porque déjeme decirle una cosa, la fe sin obras es muerta. Pero cuando yo me activo, cuando yo tomo la pala y comienzo a escarbar y a escarbar y a escarbar, yo puedo ver la mano de Dios conmigo. Aleluya, sacúdame a su vecina y dígale, esta palabra lleva tu nombre. ¿Quién marcó la diferencia en estos tres reyes? ¿Quién fue? Dígalo más fuerte. El rey Josafat. ¿Por qué no aprendemos como este hombre de Dios, que entendió que una palabra es tan poderosa, una palabra de parte del Señor es tan poderosa para hacer posible lo que humanamente es imposible? Yo no sé cuál es el diagnóstico que te han lanzado. Si hay diagnóstico de cáncer, yo vengo a soltar una palabra sobre tu vida en esta tarde. Y yo vengo a decirte, sigue cavando la zanja, porque vas a ver
seguir orando. No te canses de seguir creyendo. Sigue cavando, que el agua viene. El agua viene. Yo escucho el ruido. Yo escucho el sonar de las aguas a tu favor. Aleluya. Aleluya. Él tuvo una excelente reacción. Se vistió de humildad. Se perfumó de obediencia. No dudó la palabra. ¿Por qué tú dudas a la palabra del Señor? Aunque él no veía posible en lo humano, y cualquiera diría era una locura lo que el profeta estaba mandando a hacer. El pueblo estaba con sed, el pueblo necesitaba agua. Y usted sabe que cavar una zanja necesita un esfuerzo físico tremendo. ¿Y qué tenía el pueblo, el ejército? Sed. Y los mandó a trabajar. Pero su obediencia activó el milagro. Su recompensa a este acto de obediencia, a creer la palabra que el profeta le lanzó, enviada por Dios, hizo que el milagro se diera. Dios honra a los que le honran. Iglesia, Dios honra a los que le honran. Toda aquella que honra a Dios no será avergonzada jamás. No será avergonzada jamás. Te estoy hablando a ti, te estoy hablando a ti, te estoy hablando a ti, a las de allá arriba. Si honras a Dios, el diablo jamás podrá avergonzarte. Hay cosas que para ti son la muerte, pero para Dios no es nada. Hay cosas que para ti son imposibles, pero para Dios todo es posible. Amén. Cierra tus ojos en este momento, porque las montañas se van a mover a tu favor en esta tarde. Si tú crees en la palabra de Dios lanzada a tu vida, esas montañas se moverán y verás tu milagro y verás el favor de Dios para contigo. Ponte sobre tus pies, levanta.